Motoristas, ¿por qué somos diferentes? Seguro que alguna vez te han preguntado, ¿por qué vas en moto? ¿No pasas frío? ¿No es peligroso? ¿No irías más cómodo en un coche? Y seguro que has sonreído, con esa media sonrisa de quien guarda un secreto, porque intentar explicar lo que se siente sobre una moto a quien no la vive es como intentar explicar los colores a alguien que ha vivido siempre en la oscuridad. Bienvenido a los podcasts del Motoclub Mafre. Estoy convencido que a ti, como a mí, el mundo se te ordena cuando cierras la visera del casco, te vades de él, sientes que el viento, más que golpearte el cuerpo, te libera. Y seguro que vas por ahí saludando a desconocidos, en una carretera perdida, solo, simplemente porque vas sobre dos ruedas. Si has sentido esto, entonces sabes de lo que hablo. No sé si tiene sentido o no intentar explicar al resto del mundo por qué los motoristas somos diferentes. Por si lo tiene, hoy me vais a permitir que me ponga un poco más reflexivo del habitual. La primera reflexión: no somos solo conductores de un vehículo de dos ruedas, somos mucho más. Somos una tribu, una comunidad con un código propio, una forma de entender la vida, la libertad, como os digo, sobre todo, una forma de vivir el presente que los demás a menudo olvidan y casi nunca entienden. Hoy vamos a repasar qué es lo que nos hace distintos, desde que metemos primera y soltamos el embrague. Primero, la visera, un muro. Es un muro que nos separa del mundo. La palabra libertad está muy gastada por la publicidad, pero para un motorista es algo físico, tangible. En un coche vas en una burbuja. Eres un espectador del paisaje, como si lo vieras por televisión. Y en una moto no. En una moto tú eres parte del paisaje. Sientes el cambio de temperatura al entrar en una zona de sombra en un bosque. Hueles la lluvia 5 kilómetros antes de que te mojes. Percibes diversos aromas cuando pasas por un pueblecito o el salitre si te acercas a la costa. Pero hay algo más importante: la libertad mental. En la vida moderna estamos hiperconectados, bombardeados por notificaciones. Pero en la moto requiere tanta atención que te evades. No puedes, y además no debes, pensar en la factura de la luz o en el correo que has enviado. No. La moto exige el 100% de tu atención. Yo diría que es probablemente la forma de meditación activa mejor que existe, porque al cerrar la visera te aísla del mundo exterior, el ruido incluso desaparece, solo quedas tú, el latido, sientes el motor y la carretera. Ese aquí y ahora es una de nuestras mayores diferencias. Nosotros no viajamos para llegar, nosotros ya disfrutamos del momento desde el mismo momento en que arrancamos. Segundo, no todo el mundo es capaz. A ver, esto nos hace diferentes. No todo el mundo puede llevar una moto. Conducir una moto es mucho más complicado que conducir un coche. Y desde luego, y seguramente por ello, más gratificante. Además, con la moto tienes una comunión que no tienes con el coche. De hecho, la realidad lo demuestra. Aquellos que vamos en moto, que somos conductores de moto, somos también, cuando llevamos un coche, conductores más seguros. Te voy a poner un ejemplo de algo que todos los motoristas aplicamos a la conducción y yo diría que incluso a la vida: la técnica de la mirada. En cualquier curso de conducción segura o deportiva, por cierto, hago un paréntesis, ya sabéis que a través de nuestro motoclub podéis hacer muchos cursos y en esos cursos, como digo, lo primero que te van a enseñar es que la moto va, o el coche, hablamos de motos, la moto va hacia donde tú miras. Si miras a un obstáculo, te lo comes. Si miras a la salida de la curva, verás cómo la moto fluye. Esto nos hace diferentes, como os decía, en la conducción, nos hace mejores conductores, pero yo me atrevo a decir que nos hace mejores en la vida. ¿Por qué? Porque, en el fondo, nos entrena para buscar soluciones, no para buscar problemas. El motorista desarrolla un sexto sentido periférico. No miramos el asfalto, lo escaneamos. Buscamos manchas de gasoil, humedades, gravilla o una puerta de un coche que se abre. Esa hipervigilancia nos convierte en conductores
mucho más conscientes, incluso, como os decía, cuando estamos sentados al volante de un coche. En moto sabemos que somos más vulnerables y esa vulnerabilidad nos hace más inteligentes, no más miedosos. Tercero, yo lo he llamado la solidaridad del arcén. Lo podría haber llamado la V. Cualquiera que haya ido en moto sabe lo que pasa cuando te cruzas con otro motorista. Da igual la moto que lleve, el saludo con los dedos en V. Es un gesto sencillo, pero que encierra, yo diría, que un código de honor. No saludas a la máquina ni a la persona, saludas a ese momento, a ese espíritu. Y además, esto es muy importante, da igual que lleves una RR de más de 200 caballos, una Custom y vayas lleno de flecos, o un scooter de 125. Si vas en moto, sea la que sea, haces la V porque tú dices, eres de los míos. Y además hay algo único, lo que llamaba la solidaridad del arcén. Si ves a un motorista parado a un lado de la carretera, te detienes. Yo diría que hay una ley no escrita. Y además, algo muy curioso. No preguntas qué pasa. Lo primero que preguntas es, ¿estás bien? Porque sabemos que ahí fuera estamos solos frente a los elementos. Y ese vínculo de hermandad es algo que no existe en el mundo del automóvil. En la moto, en el mundo de la moto, nadie es un extraño. El cuarto punto lo he llamado la mecánica de proximidad. La moto tiene alma. Para un motorista, su máquina, su moto, no es un electrodoméstico, no es como la nevera o un sub que te lleva de un sitio a otro cómodamente, de forma segura, pero simplemente hace eso. Con la moto tienes una conexión real, yo diría que táctil. Nos gusta tocar la moto, comprobar la tensión de la cadena, mirar el nivel de aceite, limpiar las llantas. Esa mecánica de proximidad, además, nos hace entender cómo funcionan las cosas. Y entender cómo funcionan las cosas nos hace mejores conductores. Sentimos las vibraciones. Sabemos, por ejemplo, cuando el motor suena redondo y cuando algo no va bien, a veces solo por lo que sientes, ese tacto con las estriberas. Esa comunión entre el ser humano y la máquina es algo especial. La moto, lo he dicho antes, pero es que es verdad, es una extensión de nuestro cuerpo. Inclinamos con ella, frenamos con ella. Yo diría que respiramos con ella. Yo creo que por eso nos duele tanto cuando se raya o cuando tiene una avería. No es el gasto de taller, lo sientes como una herida. Es una herida que sentimos casi como propia. He hecho un punto quinto que lo he llamado las 1000 caras de la afición. Porque lo bonito de esta afición, y por supuesto de este motoclub, es que cabemos todos, porque la moto tiene infinitas facetas. Por ejemplo, el turismo y los grandes viajes. Es aquellos que ven un mapa y solo ven algo divertido y curvas. Es el placer de cargar las maletas, de planificar el viaje, de charlar con compañeros contando qué vas a ver. Tiene algo de ritual iniciático. No me quiero olvidar de la aventura trail, de ese motorista que no se detiene donde acaba el asfalto, o no se detiene cuando la carretera se complica, se llena de baches. Esa búsqueda de la soledad en la naturaleza, de llegar a ese mirador donde paras, y es que a veces no se oyen ni los pájaros, solo oyes ese clic, 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 clic del metal del motor que se va enfriando. Luego, la practicidad en ciudad. No olvidemos que la moto te permite ganar tiempo y contaminar más. Llegar a casa media hora antes porque los atascos para ti lo son menos y porque aparcas de puerta a puerta. Esa media hora de regalo, yo cuando me compré mi primer scooter le dije a mis amigos, no me he comprado un scooter, he comprado tiempo. Y ganaba pues más de media hora al día. Esa media hora extra de vida es un regalo que nos hace la moto. Y no me quiero olvidar del circuito. El circuito en un doble sentido. Insisto, a través de nuestro motoclub tienes oportunidades de hacer cursos en circuito. En un circuito, yo diría que al margen de ir rápido o no, me gusta esta frase. Es donde la pasión se vuelve ciencia. Es la búsqueda del límite, de la trazada perfecta, de un respeto absoluto por la técnica y sobre todo es de donde mejoras esa comunión con tu moto, donde aprendes a entenderla. Y además en un entorno seguro. No hay trampas, no hay coches que se saltan stop, ni árboles, ni guardarraíles asesinos. Es un entorno magnífico para disfrutar de la conducción en moto y para aprender. He hecho un punto sexto porque para mí
yo entiendo que la moto se disfruta en compañía. No solo me refiero a ir con otros motoristas. El viaje a dúo es como una danza de la confianza. Llevar a alguien detrás, sin duda, y yo lo vivo así, es una de las mayores responsabilidades que puedes tener. Puedes decir, bueno, en el coche llevo a 4. Sí, pero es que el margen de seguridad en el coche es mucho mayor. En moto es la responsabilidad, por lo menos yo lo siento así, es brutal. Y yo adapto completamente. Mi conducción es otra cuando llevo a alguien detrás o no. Pero al mismo tiempo os diría que al menos para mí es uno de los placeres más grandes, porque viajar a dúo requiere una coordinación, una sintonía, una sincronización total, porque el pasajero no es un bulto, es un copiloto que se inclina contigo, que sabe leer tus movimientos, yo te diría que tus pensamientos. Es una forma de compartir la aventura, incluso a veces las dificultades, que fortalece los vínculos para mí como ninguna otra cosa. Viajar en pareja es algo que me gusta muchísimo, porque además si llevas intercomunicadores, yo siempre lo digo, los intercomunicadores no son para charlar, son para comentar cosas, porque a veces simplemente una palmadita en el muslo, un apretón en el hombro, pues sirven para llamar la atención sobre un paisaje espectacular o también sobre, oye, para que tengo hambre. Llegamos al punto séptimo, la equipación. Es una segunda piel. Y esto me diréis, ¿qué tiene que ver con vivir la moto de otra manera? Pues sí, porque yo creo que ese ritual de la moto también, en ese ritual también influye cómo te vistes, elegir la ropa, comprarla. Ser diferentes, como os digo, significa que hay que vestirse para esa aventura de ir en moto. Además, un motorista no elige su ropa por moda. Bueno, a todos nos gusta ir guapos, pero no, la moda no es el motivo de la elección. Los elige por tecnología. Un motorista sabe valorar que es el Kevlar, el Gore-Tex, las protecciones de nivel 2 y, por supuesto, esa bendición que ha supuesto el airbag. Nuestra equipación es una especie de armadura, porque a veces es que te subes a la moto y sabes que hace frío o calor o que llueve, pero estás equipado y no notas todo eso. Mientras que incluso ves a alguien andando, un peatón, y dices, lo que estás sufriendo, yo voy en moto y no me mojo. Yo creo que hay, yo diría que un placer casi perverso cuando ruedas bajo la lluvia y te sientes seco y seguro. Yo creo que todo eso nos da, la palabra de moda, una resiliencia especial. Hay otra cosa, que es el punto octavo, que yo creo que distingue a los motoristas. Es entender la seguridad como un estilo de vida. Ya lo sabéis que desde el Motoclub Mafre siempre insistimos en que ser motorista es ser casi un profesional de la vía y de la seguridad vial. Ya sabéis también que para mí siempre ha sido una obsesión. La obsesión es que disfrutar de la moto sea menos peligroso. Nuestra seguridad no depende de una carrocería o de unos elementos de seguridad, no. Depende de nuestra habilidad, sobre todo, bueno, aparte de la equipación de la moto, pero depende sobre todo de nuestra habilidad y capacidad de anticipación. Por eso nos interesamos tantos por los cursos de conducción. Lo he repetido muchas veces, es muy importante, porque es una forma de disfrutar y de aprender. Nos interesamos por las novedades en la seguridad vial y por tener la moto adecuada y siempre perfecta. Esto ya sabes que también en estas cosas el Motoclub te puede ayudar. La diferencia es que el motorista no ve la seguridad como una imposición, sino como una herramienta que le permite seguir disfrutando de su pasión durante muchos años. El motorista inteligente es el que sabe que el mejor viaje es siempre el que termina en el garaje de casa para poder planear el siguiente. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión para mí, en definitiva, es que somos diferentes porque hemos decidido que el confort de las 4 ruedas, por ejemplo, no compensa la pérdida de sensaciones. Somos diferentes porque preferimos que nos dé el viento en la cara, que sintamos el viento en la cara, a que nos lo filtre un climatizador. Somos una tribu, una comunidad unida por una afición, por el respeto y esa búsqueda incansable de nuevas aventuras y nuevos retos. Ser motorista es una forma de entender la vida, con intensidad, con responsabilidad y con una curiosidad inagotable por lo que hay después de la siguiente curva o del siguiente horizonte. Somos los que saludamos, somos los que nos paramos a ayudar, somos los que sonreímos bajo el casco, somos
simplemente motoristas. Espero que os haya gustado este podcast un poquito especial y ya sabéis que volveremos con más cosas y que tenemos un consultorio donde, entre otras cosas, nos podéis pedir temáticas para estos podcasts y estos vídeos podcasts. Y nada más, nos veremos en alguna carretera o en algún circuito. Hasta pronto.